¿Cómo fue la relación tuya con Dios? ¿Cómo fue esa relación con la iglesia también? Bueno, mira, porque uno no llega a la iglesia y dice, bueno, ya llegué, Dios, aquí estoy cumpliendo y ya. No. Fue lo que pasó, que por un lado yo vengo, me empiezo a sentir bien, conozco a Fabi, tengo otro tipo de amistades, pero resulta que escucho cómo la gente juzga, critica, señala, cuestiona, me explico. Y eso llegó a que yo tuviera hasta problemas con mi propia familia, con mi mamá. ¿Por qué? Porque entonces yo lo juzgaba, lo señalaba, lo criticaba, porque era lo que me enseñaban en la iglesia, me explico. Como una verdad, pero no era así. Entonces es como las creencias limitantes. Totalmente. Donde usted dice, bueno, esto es lo que me enseñaron, esto es porque tengo resultado. Sí, para que se le activara. Claro, que tuve miedo. Claro, por supuesto, que tuve miedo, sí tuve miedo. Tuve miedo, Rebeca, fue la decisión más espantosa que he tomado en mi vida. ¿A cuál de los dos saco? ¿A uno o al otro? Y cuando ya estaba con Santiago, nos pega esa ola, vuelvo a levantar, seguimos, y yo empiezo a agotarme las fuerzas, se me empiezan a agotar. Se me empiezan a agotar las fuerzas. Logro tocar tierra firme por primera vez, y viene otro y nos golpea, y nos vuelve a chupar al mismo lugar, me explico. Y ya llevo a Tiaguito que está casi inconsciente, me explico, ¿verdad? Y yo sigo, y yo digo dentro de mí, Señor, si quieres llévame a mí, pero por favor no te lleves a mis hijos. Soy Rebe Segura y este es mi podcast. Bienvenidos a mi canal, aquí estoy con Diego Chacón. Él nos va a contar una historia muy interesante. Él es empresario, él es emprendedor, él es papá y es esposo también. Diego, muchísimas gracias. Cuéntenos un poco de tu historia. Bueno, primero que nada, un gusto a todos, que Dios los bendiga. Rebe, gracias por invitarme. La verdad es que felicitarte por el podcast. Estás haciendo un trabajo maravilloso. Muchas gracias. Y creo que se vienen cosas grandes para tu vida. Así que bueno, a seguir adelante. Bueno, gracias por la presentación, muy amable. Sí, efectivamente soy emprendedor, empresario, como tú dices, ¿verdad? Tengo una empresa de mantenimiento industrial. Yo me hice especialista en aguas industriales. Soy como un médico de aguas industriales, básicamente, ¿verdad? Pero aparte de eso, que tal vez es lo más fácil, soy, como tú dices, esposo. Eso ha sido algo maravilloso, todo un aprendizaje impresionante, ¿verdad? Y definitivamente ser papá, que es el regalo más grande que Dios me ha dado. Yo creo que si hay algo que ha provocado tanto amor, o más bien, yo creo que el amor de Dios lo conocí a través de mis hijos. Yo no sabía que tenía eso dentro de mí, ese amor tan grande. Y la verdad es que sí, soy papá, orgullosamente esposo, orgullosamente empresario. Ya hace más de 12 años que emprendo. Y pues de ahí, aquí estamos, avanzando, siguiendo adelante con las metas absolutamente claras y con los objetivos trazados. Diego, muchas gracias. Diego, tengo una pregunta. ¿Cómo fue tu vida? Empecemos por ahí. ¿Quién es Diego, verdad? ¿Cómo fue que llegaste a ser empresario? Porque yo me imagino que tú tuviste una infancia, ¿verdad? No fue como que naciste en cuna de oro. Así es. Sino que tuviste que forjar su vida por medio de situaciones complicadas, difíciles, hasta poder llegar a decir, hoy soy empresario. Bueno, vamos a ver. Yo soy el mayor de 4 hermanos por parte de mi mamá y el mayor de 1, 2, 3, 4, 5 hermanos por parte de mi papá. Yo crecí con una mamá que fue mamá y papá para mí, ¿verdad? Con una tía maravillosa que fue la que me crió y mi abuelita, que era como el centro de mi corazón, ¿verdad? Ya está con el Señor ella, ¿verdad? Tuve una infancia muy hermosa, muy linda. La verdad es que fue una infancia bastante bonita. Yo no te puedo decir que hubieron así como limitaciones gigantes económicas, pues sí hubieron momentos de dificultad, ¿verdad? Porque el ingreso era el de mi mamá en su momento, ¿verdad? Y la pensión de mi abuela también en su momento. Pero en realidad fui un niño que crecí de una forma muy sana, muy jovial, muy bella, ¿verdad? Nací aquí en San José, me crié en la Florida de Tibás. Ahí estuve casi 27 años de mi vida antes de casarme, ¿verdad? Y realmente fue bastante bonito, a pesar de que tal vez nunca tuve un papá al lado mío, ¿verdad? Que me enseñara o que me aconsejara,
pues tuve una abuela que me dio muchísimas cosas, ¿verdad? Una tía maravillosa, una mamá que fue un ejemplo a seguir para mí. Pero sí, no te voy a negar que la figura paterna sí me afectó en un determinado momento de mi vida, ¿verdad? Porque ¿qué hiciste con tu papá? Mira, mi papá conoció a mi mamá, ellos fueron como novios, por decirlo así, me tuvieron a mí en la frontera con Panamá, ¿verdad? Tú eres el mayor, ¿verdad? Yo soy el mayor, efectivamente, pero después, en aquel momento, mi mamá, ¿verdad? Por presiones con mi abuelito, que era una persona muy de esos papás hechos a la antigua, ¿verdad? Que amaba mucho a mi mamá y me amó muchísimo a mí también. Pero mi mamá tuvo, en aquel momento era una chica de 20, 19 años, me explico, tal vez no tenía la experiencia. Y pues tuvo ese temor, ¿verdad? De decirle a mi papá que yo estaba vivo, etcétera, ¿verdad? Al último terminaron. Ella me dijo a mí que mi papá se había muerto. Y pues yo creí que eso era así y punto, ¿verdad? Lo que pasa es que después de eso, 16 años después, tengo un tío que fue lo más parecido a un papá. Se llama Eliezer. Casualmente fue el que me entregó en mi boda, ¿verdad? Que eso es de las cosas más hermosas que Dios me ha pasado, es conocer a ese ser humano tan maravilloso, el capitán Eliezer Chacón, ¿verdad? Él una vez allá en Pérez Celedón, él era capitán de la Policía de Tránsito y él atendió un choque. Casualmente no habían oficiales de tránsito en ese momento. Entonces atendió un choque, tuvo que ir él personalmente y los apellidos de mi papá yo siempre los sabía. Era Marvin Herrera Bucardo. El Bucardo no es un apellido tan conocido. El asunto fue que la persona que tuvo la colisión, pues se dio cuenta de que era apellido Bucardo, mi tío, y le preguntó, mira, de casualidad vos no tenés, no conoces a un Marvin Herrera Bucardo. Y resulta que le dice, sí, claro, es mi primo hermano. ¿De verdad? ¿Y está vivo? Sí, claro, vive en Moravia. Y yo viviendo en Tibás. Estaban cerca. Relativamente cerca. Increíble. Entonces, a partir de ahí fue un momento muy bonito, diferente, muchos sentimientos encontrados. Me sentía como súper extraño, ¿verdad? Porque el asunto fue, bueno, que ya llegué, lo llamé, lo conocí, llegó a mi casa y a partir de ahí me di cuenta que tenía más hermanos. Tenía en aquel momento era nada más una, ¿verdad? Que después fueron dos de una relación y después de matrimonio también. De dos matrimonios diferentes, tuvo 5 hijos. Los conocí a todos, era el mayor de todos. Y a partir de ahí, pues, empezó mi vida o mi relación con ellos, ¿verdad? Pero antes de hablarte también de mi papá, quería comentarte que pasé una niñez muy bonita, pero también a su vez pasé momentos muy complejos, muy duros, ¿verdad? Porque recuerdo que cuando yo estaba en el kinder, ahí en la Florida de Tibás, había como al frente del kinder como un bazar, como, no recuerdo bien si era como una tienda, un bazar, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo iba, porque yo me iba solito y me venía. Antes no era como es ahora, antes uno caminaba, andaba por arriba y por abajo solo, me explico, ahora todo ha cambiado. Recuerdo que yo iba ahí y un señor me decía, el dueño del lugar, me decía, venga, yo le regalo helados, o yo le regalo tal cosa. Y yo llegaba inocentemente, llegaba. Y cuando él llegaba y me abordaba, me daba las cosas, luego me llevaba por aparte y me empezaba como a tocar, me empezaba a insinuar cosas, ¿verdad? Y yo pensaba que era normal, ¿verdad? Bueno, eso no está alejado de la realidad actual, porque eso todavía pasa, ¿verdad? Pero digamos, yo sufrí abuso de esa persona, ¿verdad? Yo tenía apenas 7 años aproximadamente. Entonces, y usted no sabía tampoco que era nada. Eso, era algo que usted estaba experimentando en ese momento. Imagínate con 6, 7 años uno que va a experimentar nada. Yo recuerdo que me pasaron esas cosas, ¿verdad? Eso pues sí, me afectó mucho, pues también en mi niñez, a pesar de, como te digo, fue maravillosa, también pues sufrí mucho trato fuerte de parte, ¿verdad? De familiares, de tíos en su momento, etcétera. Pero al último, como te digo, no más que el dolor, el sufrimiento y todo, el tema es que yo nunca tuve como una guía, nunca tuve como un acompañamiento. Mi abuela estaba ahí, mi mamá trabajaba en la zona sur del país, ¿verdad? Entonces ella no estaba conmigo, estaba mi tía que después se casó, entonces me quedé con mi abuelita, pero entonces yo tuve una vida muy libre, por decirlo así, ¿verdad? Yo hacía lo que me daba la gana, todas las cosas que vos te puedas imaginar. Entonces cuando usted... Porque te faltaba la figura paterna. La figura paterna. La figura paterna, sí, y no solamente, y más que la figura paterna, la figura de autoridad. Yo no tenía autoridad con nadie, o sea, mi vida la vivía, vamos a ver, el amor que tal vez no tenía dentro de mí mismo, hacia mí mismo, tal vez trataba de buscarlo afuera, me explico, trataba siempre de convertirme en la mejor versión de las demás personas, de lo que las personas querían de mí, pero nunca pensaba en mí, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? De que obviamente pues no tuve buenas amistades,
caí en drogas también, ¿verdad? A muy temprana edad, aprendí a fumar marihuana, a muy temprana edad también olía cocaína, me explico, a muy temprana edad también hice cosas muy estúpidas, muy absurdas. Muy temprana, Diego, ¿a qué edad? Específicamente, ¿qué te puedo decir? De ahí, qué sé yo, vamos, más o menos que prácticamente hablemos que después de los 14 años, prácticamente, ¿verdad? Después de los 14 años, también recuerdo que uno de un familiar también, juntamente con otro familiar, recuerdo que después de que salí de sexto grado, el premio fue llevarme un prostíbulo, ¿verdad? Y ¿Ese era el qué, perdón? El premio fue llevarme un prostíbulo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, imagínate. Aquí te voy a dar un regalazo, tome. Exacto. Entonces, prácticamente, pues obviamente, fui al prostíbulo, pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Y a muy corta edad, Rebeca, empecé a quemar etapas muy rápido, ¿me explico? Empecé a acelerar mi vida de una forma muy implacable, ¿verdad? Y eso pues me llevó claramente pues a tener inseguridades, a tener miedos, a tener un montón de cosas dentro de mí que fueron complejas, ¿verdad? Muy, muy complejas. No tenía identidad propia, me explico, ¿verdad? Y como te digo, a pesar de todo, yo siempre sabía que era una buena persona. Mi mamá después ya empezó a vivir con nosotros. Siempre fue una mujer súper trabajadora hasta el día de hoy. Me refugiaba mucho en mi abuela. O sea, para mí mi abuela era como el centro de todo, ¿verdad? Pero como te digo, tal vez el no tener como esa guía, yo creo que todos necesitamos en la vida una persona que nos guíe, una persona que nos dé un acompañamiento. Y cuando tú no tienes eso, simplemente usted camina por la libre, ¿verdad? Y cometes muchos errores y causas dolor a muchísimas personas, ¿me explico? Y también esas personas te causan dolor a vos también, ¿verdad? Entonces, en resumen, eso fue como mi proceso de entre niñez y adolescencia, que en la adolescencia pues también obviamente fue todo un acabó, ¿verdad? Porque lo que tal vez si un amigo mío tal vez le daba un besito a una, ya yo no le daba un besito, ya hacía otras cosas más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque literalmente se me robó la inocencia, por decirlo así, ¿verdad? Claro. Entonces, en resumen, eso fue como parte de lo que viví, ¿verdad? En mi vida. Bueno, también fui parte de la iglesia católica, pero no solamente católica, fui monaguillo también, me explico, ¿verdad? Monaguillo, Diego. Sí, fui monaguillo, verás qué bonito. ¿Y no te acuerdas en qué edad estuviste ahí? Mira, sí, yo tenía, cuando yo fui monaguillo aquí en Tibás, yo tenía como que 9, 10 años más o menos también, ¿verdad? Aproximadamente. Y en esos 9 o 10 años fue un tiempo súper lindo también, conocí gente maravillosa, que muchos al día de hoy son grandes amigos también, ¿verdad? Sacerdotes maravillosos también en su momento también, ¿verdad? Como todo, como hay gente que también no estuvo mal, como también hubo que en algún momento también quiso abusar de mí también, ¿verdad? Etcétera. Entonces, pero fuera de todo eso, sí, tuve experiencias muy interesantes. Ya después de la adolescencia, también me encantaba bailar. Entonces, a los 16, 17 años entré a la compañía de baile Meregumbé, la compañía de adolescentes que le llamaban. Entonces me hice bailarín profesional también, ¿verdad? Etcétera. Entonces, aparte de eso, jugaba fútbol también, ¿verdad? Entonces tenía un montón de cosas. Era como muy, ¿cómo se le llama a una persona muy polifacética, diríamos de esta forma, ¿verdad? Multifuncional, sí. Por decirlo de esta forma, ¿verdad? Pero es parte de lo que viví. Me hice experto en equivocarme, me hice experto en cometer miles de errores, me hice experto en tomar pésimas decisiones en mi vida, ¿verdad? Pero como dice la Biblia, Rebe, dice la Biblia que todas las cosas que nos ayudan a bien. Cuando usted aprende de que todo lo malo que usted vivió es para su beneficio, para su aprendizaje, para todo lo que tal vez no entendía en ese momento, pero Dios estaba formando en mí, pues, pues hoy te digo, yo lo agradezco. Hoy yo me siento complacido y te digo la verdad, no cambiaría un dedo, ni cambiaría absolutamente nada de lo que he vivido hasta el momento. Diego, cuando llegaste, allá a ser adulto, ¿verdad? Y nos estás expresando libremente de que pasaste por un asunto de abuso, por un asunto de situaciones muy complicadas, donde no estaba tu papá presente, donde tu mamá también no estabas presente. Yo me imagino que tuviste ese lapso de tengo el corazón roto. Espérate, tienes el corazón roto, ¿verdad? Y usted en ese momento no lo asimilabas porque eras adolescente, estabas empezando a entrar en la etapa de adultez, a tomar responsabilidades, donde tú también experimentaste que ibas a la iglesia, donde tú comenzaste a pensar, mira, esto es tan diferente, la iglesia, Dios, esto, aquello y lo otro, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó exactamente ahí cuando tú empezaste a crecer
y a tomar responsabilidad. Tú tenías ese corazón roto. Porque te hago la pregunta porque muchos de nosotros pasamos por esa etapa donde entramos de los 18 a los 25 años, en donde nosotros todavía no tenemos esa identidad. Sí, abrimos camino a Dios, sí abrimos el camino a encontrar el refugio en Dios, ¿verdad? Comenzamos a conocer personas importantes en nuestra vida, amigos, llámese, ¿verdad? O restaurar a la familia, o etcétera. Pero siempre va a haber algo ahí. Sí, claro. Pendiente, claro, ¿verdad? Total. Algo pendiente ahí. Total. Entonces, ¿qué fue Diego en ese momento? Cuando yo asumo, vamos a ver, Rebe, yo a los 18 años cumplidos, ya yo había experimentado muchísimas cosas. Drogas, mujeres, abusos, mucho dolor interno, ¿verdad? Mucho dolor interno, ¿verdad? Mucha confusión emocional, mental, me explico, muchísimas cosas que no iban conmigo. Yo inclusive pensé en determinado momento en el suicidio. Recuerdo una vez que andaba en esta discoteca Quilates, Boleros, aquí en Tibás también. Recuerdo que me sentía tan depresivo, tan desanimado, porque eso no lo sabía mi mamá, no lo sabía mi abuela, no lo sabía nadie. Yo no tenía con quién hablar estas cosas, ¿me explico? Como te digo, fue tiempos muy duros. Recuerdo que iba pasando un furgón y a mí se me ocurrió, es que tal vez si me le tiro debajo de las llantas, ahí ya se acaba todo, ¿verdad? Sin embargo, no lo hice, ¿verdad? Y ese mismo día recuerdo que paso yo a la discoteca, ya eran como 2, 3 de la mañana, había un señor fumando un cigarro, un muchacho fumando un cigarro, y el asunto fue que yo le pedí el cigarro. Me regaló el cigarro, me dice, no, lo tome, yo le doy 100 colones. No, y yo imagino, pero regálame además, le doy 200 porque tenía ganas de fumar un cigarro, no tenía. Y el asunto fue, que pues no me lo dio, y el hombre se molestó, y cuando me di cuenta se levantó y me tiró 5 puñaladas. 5 puñaladas a la yugular a matarme de una vez. Y recuerdo que yo me quité, no me pegó ninguna, pero sí me pegó una aquí, ¿verdad? En la cara, y yo empecé a desangrar completamente, ¿verdad? Empecé a desangrar. En ese momento llegaron unos amigos a auxiliarme, agarraron a él, se lo llevaron, la policía, etcétera. Me explico, aquí fue todo un despapayo. Recuerdo entrar yo al Hospital México, porque el muchacho también sufrió una golpiza por parte de la gente, y entrar yo al hospital, Rebeca, esposado, porque la policía ahí nos agarró a nosotros, ¿verdad? Y que yo llegara y me parece estar viéndome entrando al Hospital México donde me van a coser y sin nada. Me explico, así como si fuera lo peor de lo peor, ¿verdad? Y me empezaron a coser. Y yo creo que ahí fue como un punto de inflexión. Yo dije, yo no quiero esta vida para mí. O sea, yo no quiero esta vida para mí. Yo creo que yo no nací para esto. O sea, yo creo que yo tengo algo más bueno dentro de mí para darle al mundo, pero sobre todo para darme a mí mismo, ¿verdad? ¿Y cómo entonces empezaste ahí a cambiar? ¿Cuáles son las decisiones que comenzaste a tomar ahí? En ese proceso conociste a Dios. Sí, totalmente. Lo conocí porque yo me sentía expuesto, me sentía muy mal. Vulnerable. Totalmente. Vulnerable. Totalmente. Algo pasa dentro de mi corazón. No quiero ser como la persona que estoy en ese momento viviendo. Quiero cambiar. ¿Y cómo lo hiciste? Yo recuerdo que en ese proceso de cambio, pero no se ría, por favor, ¿verdad? En ese proceso de cambio, ¿verdad? Porque yo también estuve en el colegio, estuve en el Liceo de San José también, allá en Barrio México. ¿El Liceo de San José es el de...? El de Barrio México. Ah, pero no es el de hombres. El de Costa Rica. No. Entonces el asunto, porque ahí estuve un tiempo maravilloso también en el cole. Pero yo era tan terrible, ¿verdad? Que le ponía apodos a todas las, ¿cómo se llama? A todas las profesoras, ¿verdad? En fin. El tema fue que ya, te comento que ya yo... El tema fue que yo decido cambiar y recuerdo que una vez me invitó a un 15 años, un amigo mío allá a Coronado, voy con él, lo acompaño y conozco una muchacha, resulta que la muchacha era cristiana, ¿de acuerdo? Y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Entonces empecé como a andar con ella, etcétera, me di cuenta que los papás eran cristianos, me llevaron a una iglesia cristiana en Coronado, y la palabra de Dios es tan implacable, Rebe, es tan impresionante, porque la Biblia dice que... Bueno, que sobre nuestra boca está el poder de ¿qué? De la vida y también de la muerte, me explico, ¿verdad? Pero la palabra es como una gota de agua que va cayendo en una piedra. Usted también no lo va notando. Pero a través del tiempo, la constancia de la caída de esa gota llega un momento igual que quiebra ¿qué? Quiebra la piedra más dura que existe. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Pero yo me empecé a exponer a enseñanzas, a exponer a la palabra, sobre todo, ¿verdad? Eso empezó a crear una gota en mí, hasta que poco a poco fue
fue reemplazando, ¿verdad? Todos mis pensamientos de dolor, de resentimiento, de falta de perdón, de ira, de cólera, de enojo, de molestia, de tantas cosas, que de ahí un día agarré la Biblia, una Biblia que tenía ahí, y me encerré, amiga, me encerré 3 días en mi cuarto, me explico. Nada más me levantaba a comer algo, me iba y me encerré y me empecé a leer la Biblia. Y empecé a leerla y yo decía, bueno, si realmente esto dice que funciona, me tiene que funcionar. Y dicho y hecho, funcionó. Fue un tiempo maravilloso donde crecí muchísimo, ¿verdad? Cambió mi forma de pensar, cambié mis amistades, por ende se me añadieron otras amistades, ¿de acuerdo? Ahí conocí grandes amigos también, ¿verdad? Ahí recuerdo una vez que tenía un amigo, ¿verdad? Con el que trabajábamos juntos en el BAC San José, el BAC Creomatic, y éramos amigos ahí, básicamente de trabajo nada más. Y un día tanto ya yo, pues en ese proceso de cambio, decido ir a una iglesia, ¿verdad? Y ahí me topo ir a la iglesia, y entro yo a la iglesia, y resulta que no había nadie, pero que había como un culto de jóvenes. Y voy, y donde estoy en el culto de jóvenes, ahí veo a una macha colocha predicando ahí, ¿verdad? A la que iba a ser mi futura esposa, ¿verdad? Y empecé a ir ahí, y realmente ese tiempo fue un refrigerio para mí. Fue algo maravilloso, fue algo extraordinario. Y digámosle que ahí empezó el proceso o el inicio de todo lo que venía para mí, que no lo tenía claro, pero que por lo menos sabía hacia dónde iba. En la iglesia. En la iglesia. Entonces, llegaste a la iglesia y en la iglesia llegaste roto. ¿O ya venías procesando? No, miras que ya venía un poquito más procesando la relación que tenía con esta muchacha. Yo pues terminé, obviamente, ¿verdad? Terminé en ese momento. Fue una bendición de Dios, los papás de ella, bueno, toda su familia. Pero pues simplemente terminamos, ¿verdad? Yo seguí, sí, empecé a congregarme ahí, ¿verdad? En esta iglesia, empezar a ir solito, ¿verdad? Ahí conocí otras personas que también, amigos que aprecio mucho, ¿verdad? También. Y resulta que en medio de ese proceso también, pues, empecé a jugar fútbol, ¿verdad? Ahí sí entra el fútbol. Ahí sí entra el fútbol, aquí ¿verdad? Sí. Entré al fútbol y empecé a entrenar con Barrio México, con la segunda división, ¿verdad? Después de un campeonato bancario que había hecho, etc. Y de ahí, súper bonito. O sea, empecé a experimentar cosas muy lindas. Todavía no tenía claro hacia dónde iba, me explico, ¿verdad? Solamente me dedicaba a entrenar, ¿verdad? Todavía no había... El destino no lo había... No tenía. No tenía la visión ahí. No. Yo cuando empecé a jugar fútbol yo decía, perfecto, ahora me pongo las pilas, hago pretemporada, me explico, y sigo adelante y subo a primera división porque era un anhelo de mi corazón jugar fútbol en aquel momento, ¿verdad? Pero resulta que en medio de ese proceso, de ahí, amiga, un día tanto nos vamos a dejar un amigo a Santo Domingo Iradiativas en la pura madrugada, y lo que no había hecho durante meses, me pongo a tomar, ¿verdad? Y resulta que cuando iba bajando ahí por la Avenida Nieto, me topo un furgón de frente. Y choco de frente contra el furgón y se me apagaron las luces completamente. No recuerdo absolutamente nada. Y me desperté al día siguiente cuando me levantaron la clavícula, cuando me la golpearon, etcétera, ¿verdad? Y también me jodí las rodillas, me quebré los dedos de las manos, ¿me explico, verdad? Y ahí el fútbol se esfumó. Pero a partir de ese momento... Yo creo que fue como que Dios mató todo lo que había dentro de mí. O sea, lo que yo quería, como que todo me lo mató, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues de ahí, mi vida cambió completamente. De verdad me enfoqué muchísimo, ¿verdad? En cambiar mi vida. Ahí conozco a Fabiola, claramente, ¿verdad? Recuerdo que... Fabi es la esposa de Diego actualmente. Es mi esposa, 22 años, ¿verdad? Entonces ahí conozco yo a Fabi y recuerdo una vez que mi abuelita, porque yo llevaba novias a mi casa, ninguna le agradaba a mi abuela, ninguna. Entonces recuerdo que llevo a Fabi y la única que le agradó fue Fabiola. Me explico, fue Fabiola, ¿verdad? Y el asunto fue que pues yo pues empecé a andar con Fabi. Recuerdo que la primera vez que la primera salida. Digo, pero dime una cosa, ¿verdad? Porque nosotros queremos saber, ¿verdad? La relación con su esposa, ¿verdad? Pero usted nos acaba de decir que la conoció en la iglesia, ¿verdad? Entonces, antes que nos cuente el romance que tuviste con tu esposa, ¿verdad? El encuentro y todo lo que, cómo la conquistó y todo lo demás, cuéntenos cómo fue la relación tuya con Dios.
¿Cómo fue esa relación con la iglesia también? Bueno, mira, porque uno no llega a la iglesia y dice, bueno, ya llegué, Dios, aquí estoy cumpliendo y ya. No. Vengo todos los domingos. No. O sea, mira, yo me enamoré. Se metió. Yo me enamoré de Jesús, me enamoré, empecé a experimentar cosas muy interesantes, muy bonitas. Me metí de lleno, ¿verdad? Muy de lleno. Pero también cuando usted no está acostumbrado a sentir la aprobación de los demás, ¿me entiende? Cuando usted de repente vive una vida, pues mi familia es maravillosa, mi mamá, mis hermanos, toda mi familia, mis primos, mis tíos, yo los amo, son lo más lindo que me han pasado, pero cuando usted conoce amistades y hace tantas cosas que tal vez no están bien, ¿verdad? Y usted de repente empieza a cambiar, a hacer cosas diferentes, de verdad que yo me enamoré de eso, me enamoré de hacer las cosas bien, me enamoré de caminar correctamente, ¿verdad? Dentro de lo que yo creía que era correcto o lo que me enseñaban en la iglesia que era correcto, ¿verdad? Pero sin embargo, por un lado, me enamoré, sí, de Dios, me enamoré, digamos, de la figura de Jesús, ¿verdad? Por decirlo de esta forma, pero también empecé a alimentar sistemas de creencias de que Dios era solamente así. Así, era en cuatro... Estructurado completamente. Entonces, un ejemplo, mi familia era católica y yo en una iglesia evangélica. Entonces, resulta que yo en la iglesia evangélica me decían que los católicos eran pecadores, ¿me explico? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que por un lado yo vengo, me empiezo a sentir bien, conozco a Fabi, tengo otro tipo de amistades, pero resulta que escucho cómo la gente juzga, critica, señala, cuestiona, me explico. Y eso llegó a que yo tuviera hasta problemas con mi propia familia, con mi mamá. ¿Por qué? Porque entonces yo lo juzgaba, lo señalaba, lo criticaba, porque era lo que me enseñaban en la iglesia, ¿me explico? Sí. Entonces, y para mí era lo que era correcto. Entonces, como ya yo no fumaba, no tomaba, no hacía muchas cosas, entonces yo pensaba que era lo correcto, inconscientemente. Eso era una mentira del tamaño de una catedral, ¿me explico? ¿Por qué? Porque jamás Dios va a causar división. Dios nunca causa división, Dios es unión, ¿me explico? Pero lo que pasa es que yo me radicalicé mucho, ¿me explico? Entonces dejé de ser yo, Rebeca, para convertirme en la mejor versión de lo que la iglesia quería de mí, ¿me explico? Entonces, no tu identidad, ni tu diseño propio, sino nada, el diseño de la iglesia, el diseño externo. Pero ni siquiera de Dios. Ni siquiera de Dios, pero yo pensaba que era Dios y no era Dios, porque Dios no es eso, Dios no juzga. Dios no señala, ¿me explico? Dios no cuestiona. ¿Y qué es lo que pasa? Que una mentira repetida 1000 veces, ¿en qué se convierte? En una verdad. Entonces la gente normalizó repetir mentiras constantemente. Usted está en pecado, usted está mal, usted está aquí, usted está allá, esto, lo otro. Y todo eso se normalizó. Entonces, como se normalizó, entonces, ¿qué se pensaba? Que era correcto, pero no era correcto. Entonces, Rebeca, ¿qué sucede? El ser humano aprende a hablar a través de ¿qué? De repetición, ¿de acuerdo? Cuando usted y yo empezamos a leer, hablamos como mamá a la casa, papá maneja el carro, Paquito y Lola, ¿verdad? Como aprendimos todos en su momento. Entonces, cuando aprendemos a hablar constantemente lo mismo, o sea, le estamos mandando un mensaje al subconsciente y cuando el subconsciente ya se da cuenta de que eso es algo normal, él lo aprende y lo ejecuta, ¿me explico? O sea, nosotros aprendemos, todo lo que aprendemos, Rebe, es por repetición. Cuando usted se hace abogado, arquitecto, ingeniero, médico, lo que sea que tú hagas, lo haces a través de ¿qué? De repeticiones constantes, ¿de acuerdo? Entonces, repito, cuando usted repite algo, siempre usted va a tomar eso como ¿qué? Como una verdad, pero no era así. Entonces es como las creencias limitantes. Totalmente. Donde usted dice, bueno, esto es lo que me enseñaron, esto es porque tengo resultados. Pero resultado tenemos todos. La iglesia católica, el budista, ¿verdad? Todos, breve, todos. O sea, lo que usted refuta, yo lo puedo... Si usted es evangelista, yo soy católico, o soy budista, o soy terrorista, o soy lo que sea, sí. ¿Verdad? Y usted me dice que no sé, qué sé yo, X tema, y yo le refuto, y usted me va a refutar lo tuyo, ¿verdad? Y usted lo va a defender, y yo lo voy a defender lo mío. Pero hay ciertas verdades que yo puedo decir que es verdad, y usted puede decir es verdad. Es que yo creo entonces aquí entran las creencias limitantes. Totalmente. ¿Verdad? Porque usted dice, bueno, una iglesia me está enseñando esto y esto y esto, y yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, ayunar, ¿verdad? Que todas las iglesias aplican eso. Yo lo defiendo. El ayuno es muy importante porque lo hace a uno sensible, ¿verdad? Para mí es muy importante. Pero cuando llegue a ser un tipo de ritual, ahí ya no, ¿verdad? De que ahora solo me dedico a ayunar porque necesito dinero, porque necesito esto, porque necesito resolver esto y esto y lo otro, pero no acciono. O sea, no muevo la fe. Es como las típicas iglesias que, por ejemplo, van, agarran un poco de sal y van y los echan al mar.
Entonces comienzan a evangelizar y echan, ¿verdad?, el sal y lo echan al mar y comienzan a hablar y eso y lo otro. O como las típicas profecías o palabras proféticas que se lanzan metiéndolo con papelitos en una botella y van y lo meten bajo la tierra. Cosas así, ¿verdad? Yo sé que esto no es el tema, no es para hablar sobre lo que hacen o dejan de hacer los profetas, ¿verdad? Que está mal, que no. Me refiero a las creencias, porque si yo puedo creer que eso para mí es relevante, importante, da efecto, da resultados, lo voy a hacer, aunque eso no es correcto. Entonces, dígame usted, Diego. Es que mira, yo te digo la verdad, amiga. Para mí, las posiciones radicales es un absurdo. Es un absurdo completo, un absurdo total. Yo creo que no tiene sentido. Yo soy hoy en día, yo no pierdo tiempo en eso. ¿Me explico por qué? Porque estoy tan enamorado de Dios, estoy tan enamorado del ser humano que soy, de lo que me he convertido y lo que me estoy convirtiendo. ¿Me explico? Y ver cómo mi influencia también está bendiciendo a mis hijos, a mi familia. ¿Me explico? O sea, eso es maravilloso. Los radicalismos, cada quien tendrá su forma de pensar, me explico, yo no juzgo al judío, no juzgo al católico, no juzgo al evangélico, no juzgo a nadie, porque cada quien tiene su forma de pensar. Yo creo que el problema no es qué hacen o qué no hace cada una, porque si tú me lo preguntas a mí, yo creo que todas las religiones te llevan siempre a algo bueno, te llevan a conocer a Dios, o conocer la energía, o conocer el karma, o conocer a Jesús, o conocer lo que tú quieras, no importa, o sea, llámenle el nombre que usted quiera llamarle. Yo creo que las religiones son buenas cuando usted realmente hace las cosas para que las cosas te lleven al bien, por decirlo así. Pero ya los radicalismos, mira, amiga, eso es un absurdo, o sea, eso es un absurdo total. Lo que pasa es que, repito, los sistemas de creencias que se impregnan en cada una de las religiones, me explico, es lo que nos marca, me explico, es lo que realmente cuando usted cree tener la verdad absoluta en todo, pues usted está equivocada totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu verdad no tiene que ser necesariamente mi verdad, me explico, o sea, es algo muy diferente. Y te comento, ahora que estás hablando del tema, amiga, yo creo en Jesús. Para mí Jesús es lo más extraordinario que hay. O sea, el único ser humano que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Hasta la gente que no cree en Jesús vive hoy 2026, se celebra el 31 de diciembre, el 2026 después de ¿quién? De Cristo, me explico, porque todo se basa en él. O sea, no ha habido ningún otro, han habido otros grandes personajes, otros grandes avatar, como quieras llamarle, pero solamente él marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Entonces, cuando usted se da cuenta de que eso es así, y cuando usted se da cuenta que la Biblia es un libro que tiene, no sé, es el libro más vendido de la historia del planeta Tierra, me explico, entonces dice, algo bueno tiene que tener este libro. O sea, este libro no simplemente está para que se haga propiedad de un dogma de religiones. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú llegas a hablarle a alguien de Cristo, o hablarle a nivel empresarial de Cristo, ¿verdad? Porque yo utilizo muchos principios bíblicos en mi empresa, ¿de acuerdo? Mucha gente inmediatamente que te va a decir, mira, los hombres son religiosos, y levantan una barrera, ¿me explico? No, es que nada tiene que ver los negocios con la Biblia, no, están totalmente equivocados. El libro de emprendimiento más extraordinario que existe en la Biblia, no hay ninguno, no existe. Todos los demás libros que existen, de coaching, de emprendimiento, de liderazgo, todo, absolutamente todo, se basa en la Biblia. Todo, no hay ninguno solo que no. Igualmente, hay otro montón de libros sagrados muy buenos, también espirituales. El Popol Vuh, el Taj Mahal, está el Corán también, ¿verdad? Es que todas las religiones te llevan en sí al bien, pero cuando usted radicaliza algo, es cuando usted perdió el norte por completo. Te comento, yo soy socio de un empresario, gran amigo, Dubaití, de un sultán en Dubái, y él cree en el Islam. Pero cuando yo llego y lo veo a él, veo los resultados que él tiene, veo el ser humano tan maravilloso que es él, ¡wow! Yo me quedo impactado, ¿me explico? Entonces te das cuenta que al último la Biblia no miente. Por eso dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni tiene la mente el hombre para que se arrepienta. Por tanto, lo que él dice, ¿qué? Él lo hace, porque está en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que el árbol, ¿por qué se conoce el árbol? Por el fruto que da. Entonces, si usted es católico y da fruto, a usted le está sirviendo su creencia. Si usted es evangélico y da fruto, a usted le está sirviendo la creencia. Si usted es musulmán y da fruto, a usted le está sirviendo la creencia.
Correcto, eso es lo que te Eso decía. es. ¿Por qué? Porque es demasiado, sería uno demasiado ignorante pensar que somos 7.000 millones de personas en el planeta Tierra. Y si preguntamos, ¿cuántos somos nosotros, el cristianismo? Somos tal vez la cifra más baja. ¿Me explico? Entonces, cuando te das cuenta que al último no es un tema de religión, es un tema de creencias, es un tema de relación, es un tema de que la Biblia tiene que manifestarse en lo natural. ¿Jesucristo vino a qué? Vino a manifestar la palabra, vino a que el reino de Dios se manifestara. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro maravilloso de conocimiento, de pureza, de sabiduría, pero hay que aprender a aplicarlo de la manera correcta. Y ahora te voy a decir por qué. Usted me está diciendo que hay resultados, que da resultado, este también, ¿verdad? Usted y yo venimos de una iglesia evangélica, ¿verdad? Venimos de creer en Dios total, o sea, quitando un poco de religiones, ¿verdad? Que ya sabemos todo. Ahora bien, ¿cómo fue que usted dijo hasta aquí? Cuando ya hasta aquí. Sí, Okay. O sea, ¿cómo llegó usted a decir? A esa conclusión. ¿Cómo? Vamos a ver, para que nos entiendan un poco, ¿verdad? Para que nos entiendan un poco. Porque digamos, usted y yo somos evangélicos, venimos de una iglesia evangélica, ¿verdad? Crecimos Parte de nuestra vida. Nos han puesto estructuras, ideologías, esto, que nos dicen que hay que hacer esto para dar resultados, para obtener resultados. Es como, por ejemplo, tienes que ofrendar $1,000. Yo sé que es un ejemplo, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Puede ser cualquier tipo de ofrenda. Venga y, no sé, done su reloj. Esa es la ofrenda de Dios, ¿verdad? O la casa o el carro. O la casa o el carro, etcétera, ¿verdad? Ajá. Usted lo cree, ¿verdad? Porque usted ve resultados. Usted ve que hay otros hermanos que tienen resultados y todo, y usted dice, se lo cree. Y usted dice, se la compro. Dios me va a bendecir de esta forma. Entonces tenemos creencias, ¿verdad? Ahí vienen las creencias. Porque nosotros vemos, porque nos enseñaron y eso hacemos. Es lo mismo que te estoy diciendo del asunto de las botellitas con papeles o la sal y lo echan al mar, ¿verdad? Que eso obviamente se puede confundir con este asunto de los rituales, de la brujería, de la nueva era, etcétera, etcétera. Pero las iglesias lo hacen. Y ellos creen firmemente de que eso da resultados, que eso es la verdad, que eso es bíblico. ¿Me explico? Entonces, sí. Cuando usted viene en una iglesia, que usted comienza a ver algo que está extraño ahí, que hay algo que no funciona ahí, que hay algo que usted dice, pero qué raro, si yo leo la Biblia, pero la Biblia me dice otra cosa, y usted comienza ahí a tener esa semillita, ¿verdad? De que Dios le pone en el corazón esa semillita, de que usted dice, algo sucede, hasta que llegue un momento en que usted dice, ya, se rompió, y comienza a saber la verdad. ¿Cuál fue ese momento tuyo? Porque verdad, yo me imagino que usted, claro. Que llegó, yo me imagino que vos llegaste a ese punto. Sí, no querías, claro. Obviamente, no querías salir de la iglesia porque tú amabas a la gente de ahí, tú sigues amando a la gente de ahí, claro, tú estabas bien ahí, pero ya su corazón estaba en otro lado, o me equivoco, no fue así. Yo te voy a ser sincero, yo me casé, empecé pues obviamente a congregarme, a servir, etcétera, 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 etcétera. Pero yo nunca fui feliz. ¿Nunca fuiste feliz? No, sí conocí gente maravillosamente linda, a la cual al día doy amo montones. Nunca fui feliz en el sentido de que al último yo ahí era como el esposo de Fabiola, por decirlo de esta forma, ¿verdad? Yo siempre estuve como detrás, ¿me explico? Siempre como en la sombra, ¿verdad? Pero bueno, hay que aclarar, ¿verdad? Porque para nuestra audiencia, para los que no nos conocen, están escuchando, sí. Los que no conocen a Diego, ¿verdad? Diego es esposo de Fabiola y Fabiola en su momento fue pastora de la iglesia que Diego iba, ¿verdad? Ajá, nosotros servíamos, éramos parte de liderazgo, pero era pastora, pues yo nunca tuve como un título, por decirlo de esta forma, ¿verdad? Tampoco me interesó, sinceramente se lo digo, ¿verdad? Okay. Pero sí, a lo que yo me refiero, Rebe, es que yo dejé de ser yo para convertirme, me explico, en la mejor versión de los demás. Yo pensaba más en Fabi, pensaba más en el qué dirán, en que si hago algo le afecta a ella, o le afecta a su entorno, o aquí, allá. Y siempre era como un temor, era como un miedo, se vivía en un miedo, en un temor, en una inseguridad, en un régimen de competencia, un régimen autoritario, me explico.
Cuando yo me casé con Fabiola, yo me casé realmente porque yo no quería andar yo quería gente que sumara a mi vida, no que restara. Y como Fabiola venía a una iglesia, era una buena muchacha y todo el asunto, pues yo empecé a trabajar fuertemente con eso, me gustó muchísimo. Pero cuando yo llego a la iglesia me doy cuenta que yo quería servirle a Dios, de verdad, quería realmente servirle a Dios con mi corazón. Pero cuando yo miro las cosas y yo miro las cosas que suceden y las cosas que pasan, wow, yo decía, es que aquí a mí se me hizo un chispero. O sea, esto no es lo que yo pensaba que era Dios. O sea, yo no pensaba que esto era Dios. ¿Me explico? Entonces, ahí entonces empezaron las confusiones, los problemas. Ahí empezó el dolor. Yo me desconecté completamente de Fabiola. Durante años yo me desconecté. ¿Me explico? Casi que teníamos casi que una relación, casi que, por decirlo de esta forma, ¿me explico? ¿Qué te puedo decir? Casi que tenemos una relación como por conveniencia, ¿me explico? Porque mi corazón no estaba ahí, porque yo miraba como una cosa era la iglesia, otra cosa era la casa, en mi hogar. En la iglesia todo era perfecto, todos alababan a Dios, todos aleluya, y en la casa era un infierno total, pero un infierno. Entonces yo no entendía eso, ¿me explico? Entonces... no tenía paz. No tenía paz y nunca dejé de amar a Dios. Pero ya el tema de religión, yo me quebré. Entonces, perdón para terminar. Sí. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en el cual, que te voy a ser sincero, que cuando nace Samuel, yo creo que Samuel salvó nuestro matrimonio, ¿verdad? Samuel salvó nuestro matrimonio porque yo llegué a un momento en el que yo no quiero nada de esto. Pero entonces vivías en apariencias. Por decirlo Usted así. sentía que vivías en apariencias. Sí, totalmente. Ponías una cara bonita en la iglesia y el infierno era en la casa. Totalmente. Y como yo estoy seguro que mucha gente vive. Es que muchísima gente vive. Mucha gente va a una iglesia, vive una vida en la iglesia y vive otra vida en la casa. Son luz en la iglesia y son oscuridad en la casa. Y es la realidad. Mucha gente va a criticar lo que estoy diciendo, mucha gente me va a poner mensajes aquí y allá, pero no importa. Mientras más hater haya, mejor, porque así le dan promoción al podcast. Así que, por favor, todos los que van a criticar, critiquen bastante. Y pongan y saquen todo el veneno que tienen en su corazón, maravilloso. Pero eso es así. Y tapar el sol con un dedo, no, porque yo lo vi, y no lo vi en mi hogar, lo vi en hogar de otros líderes, ¿me explico? Donde igual la misma historia se repetía, era claridad de la iglesia y oscuridad de la casa, ¿me explico? Entonces, yo te pregunto, la Biblia dice que Dios no tiene sombra ¿de qué? De variación. Dios es solo qué? Es uno, ¿me explico? O sea, Dios no un día está bien y otro día está mal, no, Dios siempre está bien. Filipenses 4, 8, 9 dice, todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo correcto, todo lo que es de buen nombre, todo lo bondadoso, y si hay virtud alguna en esto, tenemos que pensar que en eso, porque Dios es eso. Dios es todo lo bueno, es todo lo correcto. Entonces, cuando a usted se le hace ese chispero, usted dice, no, mira, que es algo que no está claro. Entonces, ahí fue donde yo empecé a alejarme de la iglesia, pero empecé a buscar yo mi propio qué, empezar a encontrarme conmigo mismo. Y empezar a buscar lo que yo, como te decía ahora antes de que estuviéramos en el podcast, cuando usted tiene una intención pura de su corazón, esa intención, me explico, tú la encuentras y se convierte en una realidad. Me explico, porque esa pureza que yo estaba buscando la encontré y empecé a seguir diferentes tipos de personas, empecé a seguir mentores millonarios, gente que tienen más de, no sé, 1.000 millones de fortuna, 500 millones de fortuna, 700 millones de fortuna. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué esta gente logra tanta prosperidad? ¿Por qué tiene tanto dinero? ¿Me explico? Y uno no. Y cuando me di cuenta que al último todo tiene que ver con ¿qué? Con el reemplazo en el sistema de creencias. Si usted anda, mi abuela decía, el que con lobos anda, ¿qué pasa? Aullar aprende. Si usted anda con gente que huele cocaína, usted va a oler cocaína. Si usted anda con gente que son unos grandes tapis y que toman todos los días, pues también vas a convertirte en eso. Si andas con gente chismosa, también te vas a convertir en gente chismosa. ¿Me explico? Si andas con gente que es atlética y corre todos los días, también vas a convertirte en eso. ¿Me explico? Es que es así. Entonces yo decía, pero ¿cómo hago? Yo quiero ser millonario, yo quiero ser empresa. Ya estaba emprendiendo, ya tenía la empresa, pero yo quiero realmente que mi empresa llegue a un siguiente nivel. Y yo no tengo amigos millonarios, decía yo, ¿verdad?
Entonces me di cuenta que sí, en los libros, me explico, en diferentes podcasts, en diferentes personas, y empecé a meterme, y poco a poco mi cabeza, mi pensamiento, mi forma de ver la vida empezó a cambiar, e inclusive en determinado momento, pues hasta con Fabi en algún momento hubo un choque porque ella no pensaba igual que yo, me explico, ¿verdad? Pero gracias al Señor, me explico, la Biblia lo dice, wow, es que la palabra es impresionante. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Libertad de pensamiento, libertad de criterio, libertad de toma de decisiones, libertad de acción. No lo que nos enseñaron, porque nos enseñaron a depender, me explico, de lo externo. Nos enseñaron a depender de personas, de carne y hueso, cuando en realidad el reino de Dios siempre ha estado ¿dónde? Dentro de nosotros. Entonces, mi vida empezó a cambiar. Pero no fue fácil. No, jamás. Tenía en contra mi propia familia, tenía en contra a todo el mundo, me explico. Fue un tiempo, es más, yo llegué... Cortes ahí. Dele, cortes. Un punto muy importante, muy importante. Yo sé que eso suena demasiado, wow, todo esto bien, pero yo quiero saber ese momento de clive que usted dice, ¡pum! Esto tiene que cambiar. Me imagino que cuando tú saliste de la iglesia, cuando usted dice, ya no más, ya no voy aquí, ¿verdad? Me imagino que tú debiste haber sentido presión social, tal vez disgustos con tus amigos, no sé, ¿verdad? Usted nos puede decir. ¿En algún momento te sentiste juzgado? ¿Te sentiste solo? Sí. Solo, que usted dice, Dios mío, no tengo ni siquiera para dónde agarrar o sentarme con quién porque no me van a entender. Sí. ¿Has sentido eso? Total. ¿Nos puedes contar un poco más sobre ese proceso? Vean. Porque yo sé que nos vas a contar cuál es ese momento de emprendimiento que usted decidió, dice, no, yo voy a emprender, mi destino es ese, yo quiero volverme una persona empresaria y que ahora yo sé que lo has alcanzado, ¿verdad? Pero contanos un poquito más de ese proceso, porque yo me imagino que hay muchas personas aquí que quieren llegar donde tú has alcanzado, pero muchas, y yo me identifico, ¿verdad? Porque yo te contaba detrás del podcast, que yo te contaba detrás del podcast que para mí ha sido muy complicado, muy difícil, el sentirme a veces, ¿cómo se dice?, abandonada por personas que usted dice, estas personas... Eran mis amigas del alma. Eran mis amigos, sí, y ya no están, ¿verdad? Ay, me dieron la espalda. No entienden lo que yo digo. A veces me siento en las mesas y yo hablo y comparto un poquito de lo que he aprendido y no entienden, no comprenden. No las juzgo, ¿verdad? Porque tal vez están en otra sintonía, pero yo ya estoy en otra sintonía y yo quiero crecer, yo quiero avanzar. Entonces, yo me imagino que hay muchas personas aquí que también están en esa situación de crecimiento, de que quiere avanzar, de que quiere hacer que su destino, encontrar su identidad, su diseño en Dios, no saben, ¿verdad? Y a veces duele, porque cuando uno no escucha, uno cree que está solo, totalmente solo, que nadie pasa, que es uno que solamente pasa, que nadie pasa, solo es uno. Yo creo, nada más. Yo creo, el camino del guerrero está ¿en dónde? En la soledad. ¿De acuerdo? El camino del guerrero, acuérdense de eso, el camino del guerrero está en la soledad. ¿Por qué les digo esto? Vea, otra vez, bíblicamente, es que todo es bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Dice que si buscamos a Dios, ¿a dónde? En lo secreto, Él nos va a recompensar ¿en qué? En público. ¿De acuerdo? O sea, Él hablándole de verdad a los fariseos. Tal es el hombre en su corazón, tal es el hombre. O sea, lo que hay en la mente del hombre, eso lo gobierna. Pero dice que cuando buscamos a Dios en lo secreto ¿qué es? Él y yo, nadie más. Nadie más, me explico, Él y yo, nadie más. Entonces, cuando usted empieza a encontrar su propósito, Rebe, es como que Dios te quita todo y a todos. Y se quedan nada más los que siempre fueron, ¿qué? De verdad. Y los que no, simplemente nunca existieron. Y fueron personas maravillosas, sí, perfecto. Claro. Aprendiste cosas importantes, sí. Yo, si tú me preguntas de la iglesia, fueron gente maravillosa, wow, y todavía al día de hoy los aprecio. Yo no le tengo resentimiento a nadie, a todos los amo. Me puedo topar desde arriba hasta abajo a todos y a todos les doy un beso, los abrazo con mi forma de ser, me explico, porque esa es mi naturaleza, ¿de acuerdo? Pero sí, la soledad es necesaria, el dolor es necesario, el sentirse juzgado es necesario, el sentirse criticado es necesario, el sentirse impotente es necesario. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, otra vez la Biblia.
Dice que Dios hace fuerte ¿en dónde? ¿En nuestra fuerza o en nuestra debilidad? En la debilidad, me explico. Entonces, cuando nos hemos confundido tanto, hemos pensado que el dolor es sinónimo de infierno, o que el dolor es sinónimo de Satanás, o que el dolor es sinónimo de pecado, me explico, ¿verdad? Y pensamos que estamos en pecado. Es más, primero que nada, cuando yo empecé a escuchar tantas veces, usted está mal, usted está en pecado, usted es un pecador, usted peca, señala, yo decía, qué cosa, ¿verdad? Pero es que Dios no te señala así. Y yo un día me puse dentro de todo lo que yo venía estudiando, me doy cuenta de qué significa la palabra pecado. Y resulta que la palabra pecado viene vamos a ver, cuando se descubren los primeros escritos y se traducen, perdón, al español, primero se traducen al latín y después del latín se traducen al español. Ahora, todos los que hablan inglés, francés, italiano, ustedes saben que una palabra en inglés no significa lo mismo que en español, son significados diferentes. Y resulta que la palabra pecado desde el latín, ¿verdad? Significa peccatum, que significa algo incorrecto, algo impropio, algo nefasto, me explico. O sea, pecado en el latín, me explico, es cometer un acto totalmente, pésimamente malo, ¿me explico? Entonces, obviamente, por eso cuando se habla de pecador o de pecado, la gente abraza como lo peor de lo peor, como algo malo, algo incorrecto, algo feísimo. Pero usted busca la palabra pecado en el hebreo o en el arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, ¿de acuerdo? Sí. Viene del diminutivo kata, que significa cometer un error, no dar en el punto exacto o dejar algo inconcluso, o sea, dejar algo botado. Entonces, vean qué diferente esto a ese significado. Entonces, ¿a cuál le creo yo? Al latín, ¿de acuerdo? Al latín que fue traducido, me explico, o a la esencia, donde viene Jesús. Por supuesto que la esencia. Entonces, cuando yo entiendo eso, amiga, se me empiezan a caer un montón de estructuras, se me empiezan a caer un montón de creencias. No dejé de creer en Dios, todo lo contrario. Me enamoré de Dios como nunca antes, me enamoré de mí mismo, me enamoré de mi esencia. Me di cuenta que cuando la Biblia dice en el Génesis 1 que Dios me hizo a imagen y semejanza, es que Dios primero hizo mi espíritu. Y cuando me dice después, en el capítulo 2 del Génesis, de que Dios tomó barro de la tierra y formó Dios al hombre, me doy cuenta que primero hace el espíritu, después hace la carne, ¿de acuerdo? Entonces, si Dios es todopoderoso, ¿quién soy yo? Todopoderoso. Que si Dios es eterno, ¿quién soy yo? Eterno. Y después empiezo a leer aún más la palabra y me topo en el libro de Eclesiastés que dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre. Hay una versión que dice que Él puso en la mente del hombre el pensamiento de lo infinito. ¡Wow! Impactante. Es impactante. ¿Por qué? Porque es ahí donde realmente la palabra se convierte en una contigo. No dependes de que alguien te diga lo que tienes que hacer, y que si no haces lo que la persona dice que hace, si no haces lo que el pastor o que el líder o lo que el sacerdote te dice, entonces estás en pecado y ya estás desterrado, vas para el infierno. No, ya ni se arrepienta, pues ya para el infierno. No, señor, así no es. Entonces, cuando sentimos todo eso, soledad, crítica, señalamiento, cuestionamiento, menosprecio, eso sí no es sino las señales de que Dios te está alineando para que cumplas el propósito por el cual estamos aquí, Rebe. No sé si te respondí la pregunta. Sí, Diego, muchas gracias. Toquemos un poco, entremos al punto de emprendimiento. ¿Cómo comenzaste ahí? Bueno, ya saliste de la iglesia y ahí empezaste tu emprendimiento. No, en la iglesia ya yo estaba. Antes. Mira, yo empecé a emprender a través de un gran amigo, grandísimo amigo, que me presentó ingeniero también, ¿verdad? Que supuestamente tenían una... Mira, yo siempre, es vacilón, siempre cuando empecé a trabajar, siempre me tocó bailar con la más fea, ¿verdad? En el sentido, como dice el pastor Dante Gebel, ¿verdad? ¿Por qué con la más fea? ¿En qué sentido? En que siempre me tocó abrir brecha. Cuando estuve en Grupo Nación, recomendado por otro gran amigo que aprecio muchísimo, me tocó abrir un proyecto y fue un éxito del proyecto. Cuando salí de Grupo Nación y entré a trabajar con otro gran amigo también, que es empresario, me tocó también abrir mercado con un nuevo proyecto y también se logró. Recuerdo que cuando ya teníamos todo listo para comprar casa, préstamo y todo, pues dice, se habló del despido, ¿verdad? Y cuando se habló del despido, yo dije, yo nunca más vuelvo a trabajar a nadie. Yo no sé si voy a vender papas, chayotes, plátanos, no me importaba lo que iba a hacer. Yo decía, yo voy a emprender. Y me topó este amigo mío, y a mí siempre me ha gustado mucho el tema ambiental, siempre he sido un enamorado y un apasionado del agua, me explico, siempre, ¿verdad?
Entonces me comenta que él tiene un sistema de tratamiento de agua mediante sistemas biológicos y me empecé a meter de lleno. Resulta que ellos, en cuestión de 3 meses, estaba trabajando con ellos. Lo que ellos no habían logrado en 2 años, ya yo en 3 meses ya había conseguido un par de proyectos, me explico, ya había conseguido un inversionista también. Y empecé a moverme y yo decía, yo me acuerdo que yo le decía a Fabi, soy empresario. ¿Empresario de qué? Me decía Fabiola. Sí, es que ya soy socio de una empresa, pero ¿con qué plata? Di no, con mi conocimiento, pero yo soy empresario y ni siquiera había firmado ningún documento, nada, pero el entusiasmo que tenía era maravilloso. Y les voy a decir a todos, ¿saben qué significa entusiasmo en el hebreo? Entusiasmo en el hebreo, Rebe, significa con Dios en el corazón. Entonces yo en ese momento se me estaba activando mi esencia. Yo decía, esto es lo mío, yo voy hacia adelante. Lo que no me contaron era que tampoco iba a ser fácil, porque empecé con eso, nos topamos un inversionista, una primera inversionista no funcionó, nos topamos otro que funcionó, una persona maravillosa también, pero después en el proceso me di cuenta que el ingeniero no era ingeniero, me explico, y más bien nos generó muchos problemas y yo tuve que, sin ser ingeniero y sin ser nada, empezar a especializarme y darle la cara al proyecto. Lo sacamos adelante, después se involucró otra persona más, fue maravilloso, pero después igualmente hubieron problemas de ego, diría yo, de injusticia, diría yo, de muchas cosas. Yo no busco culpables, pero yo quebré con la empresa. La empresa quebró, se volvió otra vez a levantar con otras personas también, ¿verdad? Y resulta que las personas con las que estaba involucrado eran personas que malas, incorrectas, que no eran buenas personas. Buenas personas me refiero que no estoy juzgando que ellos sean malos como personas, porque a mí me caía muy bien, ¿verdad? Pero que tal vez la intención de su corazón no era la correcta, también cayó, me explico, ¿verdad? Y llegó un momento en el cual, Rebe, que después de 10 años de emprender, no, 12 años de emprender, quebré la empresa. ¿Quebraste la empresa? Quebré la empresa. Mis expertos, sí, yo la quebré. No, ¿Qué? yo no, ¿Tú todo quebraste? el cúmulo de malas decisiones. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que en medio de todo ese proceso yo tenía miedo, tenía dolor, tenía incertidumbre, tenía ansiedad, ¿me explico? Entonces, cuando a usted lo gobiernan ese tipo de pensamientos, simplemente usted no va a tomar las mejores decisiones. Si usted toma una decisión en medio del caos, ¿cuál es el fruto que va a dar esa decisión? Un caos, ¿de acuerdo? Claro. Entonces tuve que tocar fondo, ¿de acuerdo? Quebré la empresa, repito, ¿verdad? Después vino otro levantamiento, por decirlo de esta forma, ¿verdad? Digo, pero en ese proceso, aparte de decirme, ¿verdad?, de todo lo que me acabas de decir, el desánimo ahí. Ah, total. Que usted, no hubo un momento en que usted dijo, ya no quiero más esto. Miras porque esto le pasa a muchas personas. Miras que yo les voy a decir algo. Esto le pasa a muchas personas porque a veces uno dice, uy, ya tengo la idea ideal, voy a emprender, voy a hacer esto, ¿verdad? Y no le funcionó. Vean, yo creo lo dejó tirado. Lo más... Voy a poner otro. Bueno. Y otro. Sí, y pero otro. Dejar tirado, ¿qué es dejar tirado? Eso sí es pecar. Ah, ok. Pecar es eso. Dejar todo a medias, dejar las cosas botadas. No continuar. Pero sí, pero miras que no. Yo, sinceramente, no. No. Porque yo, desde que tomé la decisión de emprender... O sea, nunca se desanimó. O sea, sí me desanimé, pero nunca me pasó por la mente abandonar. Nunca. Yo decía, Señor, yo tengo algo... Pero usted quería el mismo propósito. Sí. O sea, levantar esta empresa de agua. Sí, siempre. Y bueno, hoy por hoy es una realidad, pero me refiero a que yo siempre, o sea, la persistencia es parte del diseño de Dios. Es que si no hay esfuerzo, no hay nada. ¿Me explico? Cuando yo empecé, y repito, se quebré la empresa, ¿verdad? Digámosle, un problema muy grande que hubo, ¿verdad? Pero gracias a Dios se solucionó. Se eliminó la empresa, todo lo que estamos hablando, etcétera. Yo empecé a hacer Uber con mi carro. Empecé a hacer Uber, pero aún haciendo Uber, yo decía, Señor, no, tú tienes algo mejor para mí. No por menosprecio del tema del Uber, porque también es un trabajo maravilloso, sino porque yo decía, yo tengo algo más que puedo dar, ¿me explico? Y resulta, amiga, que pues yo seguí hacia adelante, me encuentro a uno de mis hermanos, después de mucho tiempo no verlo, él me permite, me dice, Diego, mira, es que el dueño de la empresa quiere vender la empresa, entonces quiero que nos asesoremos. Entonces yo llegué, estaba asesorándolos y todo, para no cansarte con el cuento, tenían un producto muy chido ahí, ¿verdad? Que lo tenían literalmente botado, ¿verdad? Y tenía cualidades muy interesantes, yo empecé a asesorarlos, ¿verdad? Y después de asesorarlos, pues de ahí levantamos el proyecto, y después de que levantamos el proyecto, pues de ahí se tuvo que terminar la relación con esta empresa de mi hermano y yo empezamos a emprender, pero fue como
todo el conocimiento que habíamos adquirido, ¿verdad? De todas las malas decisiones que tomó en el pasado, fue aprender a tomar hoy buenas, ¿qué? Buenas decisiones. ¿Me explico? Entonces empezamos a trabajar fuertísimo en eso y de amiga, al día de hoy ha sido una maravilla, ¿verdad? Porque no fue sencillo, pero yo te voy a ser sincero, amiga, yo si no hubiera sido por las pésimas decisiones que tomé, yo no lo hubiera logrado. O sea, no lo hubiera logrado. Pero importante, ¿cuándo se marcó el antes y el después? ¿Cuándo aprendí realmente a manifestar la palabra? ¿Cuándo realmente entendí que la Biblia es poder? Que es poder, 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 poder. Por eso dice el libro de Efesios que la espada es como la espada, la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo que, hasta lo más profundo y corta coyunturas. ¿Por qué? Porque yo, después de que te comenté de verdad que empecé con todo este proceso unos 4 años atrás, me explico, donde yo me sentía literalmente solo, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, porque repito, el camino del guerrero pasa por la soledad, ¿de acuerdo? Me pasó un acontecimiento. En la empresa que tenía de aguas, teníamos un proyecto allá en Chomes de Punta Arenas, estábamos haciendo una planta de tratamiento para más de 150 casas, ¿verdad? En Costa de Pájaros. Y el asunto fue que me fui con mis hijos, ¿verdad? Me fui con mis hijos y con un primito de ellos y lo llevé a Punta Arenas, fuimos al proyecto, hice la inspección, después pasamos a un río, hicimos un día de campo bien bonito y ya como a las 5 de la tarde de Costa de Pájaros, de Punta Arenas, Chomes, nos venimos y me dice Sam, papi, ¿no nos puedes comprar un Churchill? Y luego yo, Qué rico. Vamos a comer al Churchill, ¿verdad? Y nos venimos y la cuestión es que yo digo, pues ya van a ser 5:30. Si me voy hasta Punta Arenas Centro, tengo que meterme como, no sé, 10 kilómetros o más o menos, no sé, y luego devolverme. Mejor paso a Caldera un momentico, les compro el Churchill y ya. Entonces llegamos a Caldera, Rebe, y parqueamos el carro. Y pues ya yo fui a comprar un fresco, iba a comprar el Churchill, me dice Samu y Tiago y Matías, que andaba conmigo. Me dice, papi, ¿podemos jugar un ratito aquí, bola? Y ahorita nos vamos, jugamos bola. Bueno, ¿qué hacen aquí? Yo voy a comprar un fresquito para todos. Me fui a comprar un fresco, me devolví y ellos empezaron a jugar bola ahí, ¿de acuerdo? Eso fue lo que realmente marcó mi vida, ¿me explico? Ahí sí te digo yo ahí que... Ahí sí comenzó la transformación sí, total, de Diego completamente. Total. A dar un giro de 360, decir, aquí Dios... 360, no, 180. Sí, 180. Total, Rebeca, total. ¿Por qué? Porque estoy ahí en Caldera, ellos están jugando, empiezo a jugar yo con ellos, y le digo, chicos, ya vámonos, vamos a comernos el Churchill. Simplemente llegamos por espacio de ¿qué? 1 hora, tal vez menos, ¿me explico? Ya la tarde no nos estábamos bañando, simplemente estábamos jugando ahí en una canchita que hay, una pura entradita de Caldera, cuando uno viene bajando del puerto. Resulta, Rebe, que empezamos a jugar y ya cuando nos íbamos a ir, ya hay oscuridad total, ya no se ve nada, y patea la bola a Tiago y se va la bola hasta la playa, ¿me explico? O sea, la playa me refiero al mar, toca el mar. Al mar. Pero yo veo que la marea va subiendo. Entonces me dice, papi, la bola, me dice Tiago, ¿qué hacen aquí? Yo voy por ella. Y donde yo voy caminando, yo veo que la bola empieza fuertísimo, boom, boom, y empieza a darse vueltas, ¿verdad? Y todo. Le digo, no, chiquillos, vámonos, que se pierde esa bola. Dios guarde, ¿cómo se les ocurre? Vámonos. Y la marea iba subiendo. Entonces yo iba caminando ya saliendo de la playa, ¿verdad? Porque ya no íbamos a jugar más. Y Tiago y Samuel venían detrás mío también. Y de repente nada más veo yo que hace boom, va como una ola fuertísima. Y como era de noche no nos logra identificar nada. De amiga, cuando me doy cuenta es que llega y se va y sube la ola donde rompe. Y me llega a mí por las rodillas el agua. Y cuando es que chupa con un fuerzón, ¿verdad? Y cuando yo vuelvo a ver para atrás, veo a Samuel y a Tiago. Y Samuel tiene agarrado a Tiago y se le suelta. Se le suelta Tiago a Samuel. Me dice, papi, Tiago. Y Samuel estaba dentro del agua. Dentro del agua. Y se le soltó, ¿verdad? Y los dos sí sabían nadar. No, eran niños. Samuel, digámosle que sí sabía un poco, Tiago no sabía nada casi. ¿Cuántos años tenían ellos ahí? Tiago tenía 8 años. 8 añitos, 7, 8 añitos más o menos. Eso fue hace 3 años ya, ¿sí? 11, 7, 8 años tenía Tiago. Samuel tenía 11 años, ¿me explico? Y cuando yo veo que el mar levanta, pero fue algo así como de repente, ¿verdad? Veo que Samuel está ahí y veo que Tiago se desaparece. Y casi a las 6 de la tarde no había nada. Estaba oscuro, ¿no? Totalmente oscuro. O sea, oscuro me refiero, no había luz de nada. Sí. ¿Ya?
Entonces ahí sí. Cuando estás en esos momentos, ahí sí tú tienes que aprender a confiar en Dios. Ahí tienes que darte cuenta quién es realmente Dios en tu vida. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de qué? De vuestra boca, sino que solamente aquella que sea para edificar a los oyentes. Y también dice la Biblia que Jesús hablaba como aquel que tenía ¿qué? Autoridad. Jesús hablaba como aquel que tenía autoridad. Entonces yo llegué y cuando yo vuelvo a ver hacia atrás, yo veo a Samuel dentro del agua, veo a Tiago que se lo chupó literalmente el mar, me explico, no lo miraba, ¿verdad? No lo miraba. Yo me quedé así, me quedé como en shock. Ajá. Me quiso entrar miedo, pues yo dije no. Y me acordé del cambio que ya yo tenía casi 2 años en un proceso de cambio, en leer la Biblia, en seguir gente que me estaba edificando mi vida, etc. Y el asunto fue, amiga, que de impresionantemente llego yo y le digo a Samuel, Samuel, usted sale de ahí. Es una orden. Usted sale, papi, usted sale de ahí. Porque yo tenía que tomar la decisión. O sacaba a Samuel, que era el que estaba más cerca del agua, y Tiago se moría, ¿verdad? O me metía por Tiago y le hablaba como aquel que tiene autoridad, porque yo soy eternidad, yo soy sobrenatural, yo soy todopoderoso y lo que sale de mi boca tiene que cumplirse. Y le dije, Samuel, usted sale de ahí, es una orden, nos vemos afuera. Y yo me metí. Y yo empecé a escuchar a Tiago. Cuando te quito, levanta una mano y me metí yo. Y cuando empiezo a nadar, llego y lo agarro. Él se había hundido. Agarro así. Vea, fue Dios. Es que no puede haber otra persona porque no se miraba nada. No se miraba nada. Yo metí la mano y saqué a Tiago del pelo. Y cuando Tiago se me queda viendo, me dice Tiago, papá, perdóname. Yo no quería ahogarme. Yo no quería que nos ahogáramos. Le digo, papi, aquí nadie se va a ahogar. ¿De acuerdo? Ahora, hágame el favor y usted empieza a patalear porque el que me va a sacar de aquí es usted. ¿De acuerdo? Le digo yo, hágame el favor y patalee. Le digo yo, patalee. Pero ¿qué fue lo que yo hice? Y otra cosa. Y ahora usted y yo hablamos. Ay, papi, pero es que yo no hice nada malo. Sí, señora. Ahora vamos a hablar usted y yo. No es que yo le estaba echando la culpa a él. Ni regañándolo. Ni regañándolo. Pero yo necesitaba que la atención de él estuviera ¿hacia dónde? Hacia mí. ¿Por qué? Porque después de ahí, el salir iba a ser, yo no sabía que iba a ser algo tan titánico, ¿me explico? ¿Y qué fue lo que pasó? Que mientras yo agarro a Tiago y empiezo yo a nadar con él, llega una ola y nos golpea. Y yo siento literalmente, Rebeca, cuando yo empiezo a dar vueltas con Tiago abajo del mar, y yo lo tenía agarrado del pelo, yo decía, aquí lo descabezo o le arranco el brazo, lo que sea, pero yo no lo suelto, porque hacia mí Tiago se me suelta, ahí... Lo pierdes. Se va. Diego, pero usted no veía nada. No. Nada, usted. Nada más Tiago y yo. Y miraba las luces nada más en el puro fondo. Era como la luz de la luna. No, era la luz de los postes, ¿verdad? Por allá, y yo adentro luchando para salir. Pero, Diego, para entender, es que ¿Te imaginas todo? Sí, me imagino todo. Okay. Es que, digamos, yo me he metido al mar de noche y literalmente uno no ve nada. No. Y ni siquiera las personas que uno se mete, simplemente uno escucha la voz de la persona que está a la par, pero no se ve. No. Si acaso uno lo siente. Sí. Entonces, tú le dijiste a Samuel, adiós, va para afuera y punto. Ajá. Samuel salió. Espérate. No he terminado ahí. No ha terminado. Perdón. Empiezo yo. Pero Diego, ¿cómo hiciste? O sea, usted lo sintió dentro de su corazón. Sí, que usted dijo, tuve una fe. Está Tiago aquí y lo saco. Así es. ¿Por qué? Porque ninguna palabra corrompida tenía que salir de mi boca. Y el miedo y la fe es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el miedo es la fe del infierno, ¿me explico? Pero entonces el miedo lo paraliza a uno. Claro, totalmente. El miedo te paraliza. El temor Entonces, ¿qué hice yo? Yo le estaba... ¡Wow! Dice la Biblia que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Lo que yo estaba mandando era palabra de vida a Samuel para que saliera de ahí. Ajá. Cuando yo le dije a Tiago, usted me ayuda a salir de aquí, yo le estaba mandando palabras de vida para que él empezara a moverse. ¿Ah? Entonces, sí, para que se le activara. Claro, que tuve miedo. Claro, por supuesto, que tuve miedo. Sí, tuve miedo. Tuve miedo, vea. Rebeca, fue la decisión más espantosa que he tomado en mi vida. ¿A cuál de los dos saco? ¿A uno o al otro? Y cuando ya estaba con Tiago, nos pega esa ola, vuelvo a levantar, seguimos, y yo empiezo a agotarme, las fuerzas se me empiezan a agotar. Se me empiezan a agotar las fuerzas. Logro tocar tierra firme por primera vez, y viene otra ola y nos golpea, y nos vuelve a chupar al mismo lugar, me explico. Y ya llevo a Tiaguito que está casi inconsciente, me explico, ¿verdad?
Y yo sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y yo digo dentro de mí, Señor, si quieres llévame a mí, pero por favor no te lleves a mis hijos. Ellos todavía tienen mucho que hacer. Me quebranto cada vez que lo veo porque me acuerdo del tema, porque Dios es tan fiel, tan fiel, Rebe. Que el asunto fue que vuelvo a tocar vuelvo a tocar tierra firme por segunda vez, ¿verdad? Pero lo más increíble es que yo estaba sacando a Tiago, pero yo no sabía si Samuel se había muerto, si se había ahogado o no. O sea, tomar esa decisión fue la cosa más espantosa de la vida, la más espantosa, horrible. Sin embargo, tenía que hacerla. Y lo hice sin dudar. Nunca dudé. Nunca dudé. Siempre tenía la seguridad que Dios me iba a sacar de ahí. El asunto fue que yo llego ya a la tierra firme y literalmente yo agarro a Tiaguito. Yo recuerdo que yo lo llevaba de la mano. Para ese momento, el primito Matías, que no le gusta el agua, se fue a buscar ayuda a todos los chinameros de Caldera. Y cuando me di cuenta, yo estaba con Tiaguito aquí, ya logré salir. Lo tenía yo así guindando, era lo que yo miraba en ese momento, ¿verdad? Y resulta es que se me suelta Tiago, se lo llevó el agua, y dije yo, se murió Tiago, se murió Samuel, ¿qué le digo a Fabiola? Y yo caí, y caí inconsciente, totalmente cansado ya, como que las baterías se me agotaron, pa. Breve, y en ese momento me cuenta Samuel y me cuenta Tiago, ya Samuel había salido. Samuel salió solito. Y me cuenta Samuel que hicieron una cadena humana de señoras y sacaron a Tiago. Le empezaron a hacer RCP a Tiaguito. Pa. Botó agua y lo volvieron a la vida. ¿Ah? Y ¿cómo se llama? Y dice Samuel y dice Matías, yo no me acuerdo de eso, que yo agarré a Tiago, ¿verdad? Lo levanté así, los brazos, y como si fuera a hacer un saque banda. Dicen que yo lo agarré y ¡juá! Lo tiré. Y yo caí. ¿Ya? Yo no me acuerdo de absolutamente nada de eso. ¿De acuerdo? Entonces, yo caí, le hacen el RCP a Tiago, lo levantan, me cuentan. Después a mí llegan ahí y me hacen el RCP, boto agua, sigo inconsciente, ¿verdad? Dicen que llega la ambulancia, en la ambulancia llego, hacen el RCP, boto agua otra vez, igual nada, ¿de acuerdo? Y el asunto es que, amiga, yo llego al hospital y llegué sin signos vitales, o sea, Llegó muerto. Yo fallecí, o sea, yo estuve muerto por segundos, un minuto, un segundo, o sea, por lo que fuera estuve muerto. Llegué sin signos vitales. Y me daban, y yo nada. Pero en ese momento, Rebe, yo tuve una visión, ¿verdad? En el momento que yo caigo inconsciente, ¿verdad? Había tragado cualquier cantidad de agua a mis pulmones y todo. Yo veo y me veo como en un círculo. Como decir, este lugar tan lindo, pero todo blanco. Y yo estaba en el medio. Y resulta que de repente empecé a sentir como una energía blanca empezaba a emanar hacia mí. Pero en ese momento fue como que usted ahorita, estamos viendo el video, ¡puf!, le pones pausa. A mí me pusieron pausa aquí, en mi pensamiento. Yo no me acordaba de Fabiola, yo no me acordaba de mis hijos, yo no me acordaba de mi mamá, de mi abuelita, no me acordaba de absolutamente, como que me hicieron un reset, me volaron todo. Y nada más sentí una presencia tan hermosa, tan extraordinaria. Era como si ese lugar, era como si yo hubiera vivido en ese lugar toda mi vida. ¿Me explico? Así de sencillo. Entonces, yo decía, wow, ¿qué es ese? O sea, yo no miré a Jesús, no miré ahí ¿cómo se llama? La luz detrás del túnel, nada de esas cosas. Es lo que suelen decir. Exacto. Pero, amiga, fue algo maravilloso. Y de repente, cuando yo pensé que eso iba a continuar, ¿me explico? Pero tú tenías pensamiento cuando estabas en ese círculo. No tenía nada, solamente miraba. Usted estaba observando. Nada más. Y simplemente estaba ahí, en el tiempo presente, nada más. No había, usted es como que sentía que no había ni pasado, ni presente, ni futuro. Nada. Neutro no. ¿Qué dice la palabra? Cuando Moisés estaba en la zarza ardiente que se le fue por las horas de la ley, ¿cómo se le presentó Dios a Moisés? Le dice, quítate las sandalias porque la tierra que estás pisando, tierra santa es. ¿Y qué le dijo?
¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. Yo soy el gran ¿qué? Yo soy. ¿Y qué es el gran yo soy? Tiempo pasado, tiempo futuro. Tiempo pasado, tiempo futuro. No, ¿tiempo qué? Presente. Entonces yo estaba en el presente, sintiendo todo eso como si yo viviera ahí eternamente. ¿Me explico? El asunto fue que de repente, ya eso fue, pero le estoy hablando que eso fue segundos. Y yo despierto. Y cuando despierto, estaba completamente entubado. Tenía tus y todo el asunto, ¿verdad? Claro, yo lo primero que digo es, ¿dónde están mis hijos, verdad? Y cuando ves que viene entrando Tiaguito, entrando Samuel, entrando Matías en emergencias, y nos pegamos una llorada. Nos pegamos una llorada, yo miraba y lloraba Tiago, y lloraba Mati, y lloraba Samu, y lloraba el enfermero, y lloraba el doctor, y lloraba todo. Y resulta que yo entré a las 6:30 de la noche, ahí. Bueno, me pasaron a la sala de shock. Ajá, shock. Un planchazo, 2 planchazos, y al tercer planchazo yo volví a tener signos vitales, ¿verdad? Y estoy ahí. Después te pasaron me pasan ahí ya, aparte ahí ya, en la unidad de cuidados intensivos. Amiga, y yo despierto como a las 12 de la noche, más o menos. 12 de la noche. O sea, yo estoy casi 5 horas inconsciente, ¿verdad? Pero yo decía, pero qué increíble, otra vez se vuelve a cumplir la palabra. Porque la Biblia dice que para Dios, un día son como ¿qué? Como 1000 años. Y 1000 años es como ¿qué? Como un día. Yo lo que experimenté fueron ¿qué? Segundos y desperté. Y no, han pasado 5 horas. ¿Me explico? Entonces, a partir de ahí yo dije, mi vida cambió. Si usted me pregunta a mí si yo tengo miedo a morirme, no. Porque para mí en realidad la muerte en sí no existe. Porque Jesús venció la muerte, número 1. Y número 2, somos seres eternos. Es que ni siquiera nacimos en la eternidad, somos seres eternos. ¿Me explico? Somos parte del corazón de Dios, pues somos seres eternos. Lo que desaparece es el cuerpo físico, pero la eternidad nunca deja de ser. Nunca, sí, nunca. Nunca. Somos seres eternos. Entonces tenemos que cambiar nuestro pensamiento, tenemos que cambiar nuestro sistema de creencias, tenemos que aprender de que somos seres eternos. ¿Y qué es lo que pasa? Que si no cambiamos nuestra forma de pensar, seguiremos creyendo que somos seres limitados y no, si la carne es limitada, pero el espíritu no. Cuando usted habla con fe, usted está hablando con el lenguaje del reino y el reino de Dios está dentro de ti. Y cuando usted aprende que lo que usted habla y lo que sale de usted, me explico, es poder porque usted es poderoso, ¿qué es lo que pasa? Que usted empieza a identificarse con lo que realmente es usted. Nuestro futuro, la persona extraordinaria que tú eres, Rebe. Es más, yo te miro a ti, yo te miro ya como el mejor podcast de Costa Rica. Yo veo un montón de gente pasando por aquí porque yo estoy visualizando no solamente eso, sino que lo estoy creyendo. ¿Por qué? Porque usted, a pesar de las circunstancias, de las críticas, de los cuestionamientos, de los señalamientos, de las personas que te han criticado, te han cuestionado, tus amigas, el otro aquí, allá. Amiga, si usted se mantiene firme y si usted aprende de que usted es hija de Dios, pero que eres eternamente poderosa, porque somos eternidad, la Biblia dice que todo lo que le pidamos al Padre, creyendo, que es lo mismo que crear, pero sin dudar, ¿eso qué? Eso recibiremos. Amiga, cuando yo volví a la vida y me veo con Samu, con Tiago, otro hombre. Total. Empecé a ahí creer. Comenzó la Totalmente. transformación. Ahí se transformó mi vida. ¿Qué pasó ahí, Diego? Amiga, volví a nacer, literalmente volví a nacer. Me di cuenta de que no hay nada imposible. Me di cuenta que literalmente no hay nada imposible para Dios, que no lo hay. No lo hay. Y que la muerte en sí misma no existe, porque en realidad somos seres eternos. ¿Me explico? Jesucristo venció ¿qué? La muerte. Y resucitó, pues nosotros somos seres eternos. Somos seres eternos también, ¿me explico? Entonces, ¿cuál fue el paso después de ahí? Empecé a tomar decisiones, las mismas decisiones que había tomado antes, solo que esta vez empecé a hacerlo ¿qué? Bien. Empecé a hacerlo bien, empecé a tomar decisiones de fe, empecé a creer. Dos estafadores que me ha topado 4 años antes para un proyecto de Dubái, ¿verdad? Que vino un jeque que al último vino un sultán, perdón, que al último hace 4 años él vino aquí y yo le conseguí reuniones con gente del gobierno muy importante para invertir más de $1 billón aquí,
que nunca se dio porque nos dimos cuenta que eran unos estafadores, y ver que esos le hicieron daño a amigos míos, a uno le quitaron una plata, a otro le quitaron otra plata y todo. Y cuando yo caí otra vez y volví a levantarme y empecé a trabajar y a emprender y todo esto, ¿verdad? A trabajar en el Uber y todo lo que pasó. Cuando me pasa a mí todo, yo decía, Señor, aquí vas a marcar un antes y después. Entonces, ¿qué pasó? Que después de que me pasa todo esto, empiezo yo a ayudarle a mi hermano, ¿verdad? Asesorarlo y todo, ya decidimos terminar con el Señor. Como al año de estar yo ayudándole a mi hermano, me llama uno de mis amigos de México, ¿verdad? Que había ido a Dubái y fue como la persona que Dios usó para abrirnos los ojos con las personas que estábamos. Resulta que él me dice a mí, Diego, cuidado con ellos aquí y allá. A él le quitaron una cantidad de plata importante también, a varios más. Y un año después me llama, yo quería como literalmente que me tragara la tierra en ese momento por todas las cosas malas que se derivaron en ese proceso, ¿verdad? Me dice él, Dieguito, ¿cómo estás? Mira, es que voy a demandar al argentino, voy a demandar también al brasileiro, para que no vuelvan a entrar aquí al país. Yo, perfecto, está bien. Me dice, ¿vos tenés contacto con Sultán? Le digo, pues de ahí nos mensajamos de vez en cuando. Me dice, llámalo y decirle que retomamos todo. Eso fue en diciembre. En abril. ¿De este año? Del año pasado. Del año pasado. En abril yo me estaba montando. Pegué un avión para Dubái, me explico. O sea, yo no sé ni cómo decirlo. Estuve de aquí a París y de París pasé al Cairo, Egipto, y de Egipto pasé a Dubái. Y yo decía, aquí algo tiene que pasar. Aquí algo tiene que pasar. Yo no me puedo ir, no pude haber venido aquí simplemente por venir. Y amiga, fui allá y para la gloria de Dios, Él pagó todo. Él pagó todo. Todo lo pagó mi amigo, que ahora también es mi socio. Y cuando estuvimos allá nos dimos cuenta que también a Sultán le habían hecho daño a ellos también, ¿verdad? El tema es que nos devolvimos los peluches todos, formamos una empresa allá y hoy por hoy, pues, el asunto cambió por completo. Todo es un tema de fe, Rebe. Hoy por hoy puedes decir, ahora sí soy empresario. Ahora sí soy empresario. Antes era un empleado con acciones. Eso es lo que yo era antes, un empleado con acciones. Pero me equivoqué tantas veces, Rebeca. Tantas veces me equivoqué. Me hice experto en hacer lo malo. ¿Me explico? Digo, ¿cómo superaste todo? Amiga, o sea, aprendiendo, sobre todo, haciéndome responsable yo. Dejé de culpar a todo el mundo, ¿me explico? De lo que me pasaba. Dejé de culpar a la iglesia, dejé de culpar al pastor, dejé de culpar al tío, a la tía, al amigo, al jefe, al esposo de mi amiga. Dejé de culpar a todo el mundo. Y yo tuve que asumir mi propia responsabilidad, decirse, o sea, yo no puedo estar justificando todo lo malo. No, yo me tuve que hacer responsable y decir, no, yo aquí me hago 100% responsable. Y yo, así como yo me metí en esto, yo voy a salir de esto. Y empecé a caminar, empecé a trabajar fuertísimo, empecé a invertir en mí. La mejor inversión que tú puedes hacer, Rebeca, es invertir en ti. Empecé a consumir, me explico, cursos, mentorías, empecé a comprarme libros, empecé a trabajar fuertísimo en mí. Pasaba horas de horas estudiando. Yo quería convertirme en una mejor persona. Y empecé a invertir en mí, en mi conocimiento. A veces, para una de las mentorías, empezaban en España a las 2 de la mañana y terminaban a las 7 de la mañana. Entonces, mientras todo el mundo estaba durmiendo, o en fiestas, o haciendo lo que sea, yo estaba de 2 de la mañana a 6, 7, 8 de la mañana estudiando, ¿me explico? Era muy cansado. Mientras otros estaban haciendo otras cosas, yo estaba estudiando. Y empecé a trabajar en mí, empecé a enfocarme en mí. En mi conocimiento, empecé a vivir realmente la Biblia, no como mucha gente habla, que un día estos, un amigo, bueno, unas personas que amamos muchísimo, que amo personalmente muchísimo, me dijo, mira, porque hice un comentario en Facebook o porque que yo estaba practicando una falsa doctrina, que esa no era la doctrina de Cristo, aquí, allá, yo, ay, no, qué pereza, ¿me explico? Ya uno no está para esas cosas, ¿me explico? Porque, repito, usted no puede juzgar lo que cree alguien, usted juzga el resultado de esa persona. Usted juzga el resultado de esa persona. Usted no juzga la creencia. Usted juzga el resultado. ¿Por qué? Porque, repito, la fe sin obras, ¿qué? Es muerta. Usted puede llegar y tener la intención pura de hacer algo, pero así como usted ora y así como usted tiene intención de hacer algo bueno, usted tiene que accionar. ¿Me explico? O sea, usted tiene que accionar, porque si usted no toma acción, no pasa nada. Empecé a trabajar en mí, empecé a esforzarme, empecé a crecer. Rebeca, y tanto va el agua al cántaro que se rebalsa. Dice la Biblia, buscad primero el reino de Dios. ¿Y qué?
y su justicia, y lo demás viene ¿por qué? Por añadidura. Entonces, ¿qué quiere decir? En la medida que usted piensa en lo bueno, en lo correcto, en lo verdadero, usted es una persona positiva, me explico. Usted es una persona que constantemente, desde que se levanta, por ejemplo, yo soy una persona que yo tengo ya hoy para 3 años, todos los días, todos los días, sin fallar, yo me levanto, me voy al patio de mi casa, me hinco y me leo el Salmo 1. Todos los días. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores, bienaventurado el hombre que no se ha sentado con escarnecedores, sino que en la ley de ¿quién? En la ley de Dios. O sea, ¿está qué? Mi delicia. En la ley de Jehová está mi delicia. En ella medito ¿qué? De día y de noche. ¿Qué es la ley de Dios? Pensar positivo, pensar correctamente, pensar en lo verdadero, ¿me explico? ¿Ah? ¿Quién dice que usted pensando y viendo noticias de matanzas y viendo noticias de una cosa mala aquí y allá? El tema es que no podemos desenfocarnos. No podemos desenfocarnos. Si usted está metido, por decirte algo, no sé si usted le ha pasado en algún momento, o a cualquiera que nos esté escuchando, que de repente no se han estado, de repente en un edificio, tiene que bajar las gradas porque tal vez el ascensor está malo y tienes que ir a clases porque tienes un examen. ¿Me explico? O tienes que ir a pasar por tu hijo, o tienes que ir a pasar por tu mamá. ¿Me explico? Y eso es importantísimo. O sea, si usted está enfocado en que tiene que ir a hacer el examen rápido y si usted está enfocado en que tiene que ir por su mamá rápido o lo que sea que usted tenga que hacer, la farmacia me la van a cerrar, tengo que ir rápido a comprar un medicamento, lo que sea. Usted mira, te empieza a bajar la grasa rapidísimo, ¿me explico? Sí. Y usted no sabe cómo lo logra, pero cuando usted está enfocado en qué, en el pensamiento de que tiene que ir a sacar eso adelante, usted corre, porque el cuerpo es perfecto. Lo que Dios hizo es perfecto, el cuerpo es inteligente, Dios es perfecto y vamos y lo logramos. Pero si usted en medio, cuando usted va bajando, usted empieza a tener, uy, me voy a caer aquí, ¿qué pasa? Te caes. Y te lo digo bíblicamente, porque repito, todo es una palabra. Jesús estaba meditando, estaba orando, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a ellos, a los discípulos? Tomen la barca ustedes y avancen, yo los alcanzo. Ellos tomaron la barca, empezaron ahí, se fueron, ¿verdad? Y de repente, ya cuando ellos empieza a haber una tormenta, una tempestad, ¿me explico? Ellos empiezan a sentir, ¿verdad? Temor. Y ven como que va bajando algo, ¿verdad? De la montaña y empieza a caminar. Y ellos tuvieron, ¿qué? Miedo, ¿verdad? Y empieza Jesús a caminar sobre las aguas. Y Pedro se queda así, Señor, si eres tú, haz que yo vaya, ¿qué? A donde tú estás. Y llegó Pedro, ¡plá! ¡plá! Empieza a caminar sobre las aguas. Y mientras estuvo enfocado ¿en quién? En Jesús. ¿Me explico? Él caminó. Pero en el momento que él empezó a dudar, empezó a ver que estaba caminando sobre las aguas y que todas las cosas, él empezó ¿qué? A dudar, empezó ¿qué? A hundirse. Era la fe y la duda, ¿en qué? En una lucha. En una lucha. Cuando usted se desenfoca de su propósito, cuando usted se desenfoca de una meta, usted empieza a dudar. Hasta que Jesús llegó, lo agarró y le dijo, Pedro, ¿por qué qué? ¿Por qué dudaste? Y la duda no es sinónimo de debilidad. La duda no es sinónimo de algo malo. Es más, ¿sabe qué para mí es la duda? La duda simplemente es comodidad. ¿Me explico? Es comodidad. ¿Por qué? Porque si alguien te critica porque emprendiste y fallaste, nadie te va a criticar por eso. ¿Me explico? Entonces, si usted empieza algo y no lo termina, si usted empieza algo y lo deja inconcluso, o sea, el dudar se normalizó tanto en el mundo, el dudar se normalizó tanto en nuestra vida, en nuestra familia, a nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel profesional, pero sobre todo nosotros en nuestro ser interior normalizamos tanto dudar que la duda simplemente es comodidad. ¿Por qué? Porque así no me tengo que esforzar tanto. ¿Me explico? Así la duda, ¿qué es? Mejor dudo, y si dudo, mejor ¿qué? Mejor no invierto en eso, que si invierto y después pierdo, mejor no lo hago. Vale, como en el caso tuyo. No, estoy con el podcast. No, pero es que no, mejor lo hago votado, porque es que la verdad es que a mí nadie me sigue, ¿me entiende? Me dan apenas 1 o 2 likes y tras de eso mis amigas, las que son mis amigas, me explico, me critican, me cuestionan, me señalan, me dicen que yo estoy mal, que aquí, que allá. No, la verdad es que no. Mejor abrazo la duda y dejo todo votado. No, amiga. La duda es comodidad y la duda se tiene que desaparecerla, porque también dice la Biblia que el camino ancho y extenso es el que te lleva ¿a qué? A la perdición. En el mundo, ese es el camino de los atajos, el camino de la duda, el camino de dejar todo botado, el camino de no ser resiliente, ¿me explico? En donde todo lo tienes que puesto, pero el camino que dice, el camino pequeñito, el que es bien chico,
el camino totalmente corto, el camino totalmente angosto que tiene espinas, piedras, palos, circunstancias, pongámosle criticones, juzgadores, cuestionamientos, señalamientos, estafadores, de todo lo peor que dice la Biblia, que ese camino nos lleva ¿a dónde? A la bendición. En resumen, Rebe. Sí. Diego, para finalizar, quiero dejar un mensaje. Todas aquellas personas que han criticado una vez a alguien que está haciendo algo grandioso, aunque les vaya un quebrado, por decirlo así, son personas que no están haciendo nada, porque eso es lo que hacen las personas que critican, no hacen nada y por eso tienen la necesidad de criticar. Entonces, si usted es una persona que ahorita está emprendiendo, estás poniéndose tal vez lo que usted quiera, un anhelo en su corazón, aprendiendo algo, no sé, natación, algún deporte, XXX, o haciendo un negocio digital, haciendo un negocio, un emprendimiento, lo que quieran. Y tienen esas personas que te critican, que no te dicen nada, que simplemente se quedan callados, pero te hablan mal a sus espaldas, juzgan, pues quédense tranquilos, porque eso que está pasando en este momento es porque usted está avanzando. Así es. Estás avanzando. Y esas críticas son de personas que no están haciendo nada por sus vidas. Y aquí lo puede confirmar Diego, que es ahora actualmente un empresario. Diego, muchísimas gracias. A ti las gracias, Rebe. Demasiadas gracias. Para finalizar, nada más me gustaría que nos puedas dar un mensaje. Okay. Lo que usted quiera, ese detalle que hay en su corazón, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. Vean, yo creo a todos los que nos escuchan, hombres, mujeres, los que van a apoyar este video, también los que lo, además, sobre todo a los que lo van a criticar y cuestionar y señalar. Ojalá que sean muchos. O sea, yo encantado de la vida, porque eso es maravilloso. Yo creo que lo más importante es nunca dejes creer en ti mismo. Nunca, nunca, nunca dejes creer en ti mismo. Nunca dudes. Nunca dudes. ¿Me explico? En el momento que usted duda, se cae todo. Siempre crea en usted. Siempre aprendan que Jesucristo no vino solamente a salvarnos. Jesús vino a recordarnos quiénes somos. Y somos seres eternos. Somos hijos de Dios. Tenemos la capacidad de crear todas las cosas que nosotros nos propongamos. Así que si estás desanimada porque no se dan las cosas todavía, porque el proyecto del restaurante no se ha dado, porque la soda no ha levantado, porque el emprendimiento no hay ventas, enfócate ¿qué? En las ventas. Si tienes un talento para cocinar y eres carguísima cocinando y cocinas delicioso, maravilloso, pero si no tienes vender, entonces empiece usted a crecer y a prepararte con mentores de qué, en ventas también. Tenemos que hacer aquellas cosas que muchas veces no nos gustan, pero que cuando aprendemos a enfocarnos en aquello que nos suma, Dios nos bendice. Yo soy testigo de eso. Hoy Dios me ha bendecido de una forma increíble. Yo no les digo que sea sencillo. Es toda una lucha. Pero yo estoy seguro que mi objetivo va a ser maravilloso. Va a ser maravilloso. Yo estoy seguro que no solamente lo voy a lograr, sino que en cuestión de un año ya estoy trabajando con 8 de las mejores empresas de Costa Rica y 4 ya son corporaciones gigantes. Y estamos abriendo empresa en México y estamos abriendo empresa en Texas también. Y estamos abriendo empresa en Dubái también. ¿Quién hace eso? ¿Diego porque es muy inteligente? No, eso lo hace un hijo de Dios que le cree a Dios, que no duda de sí mismo y que lo más importante, que tiene la fe, la convicción, la certeza y la seguridad que todo lo que creemos, pensamos, hablamos, decimos y hacemos es lo que acontece. Así que Dios los bendiga a todos. Rebeca, nuevamente gracias por esto. Qué lindo que quede este video aquí, porque después me gustaría venir aquí tal vez en unos añitos para que vean quién se va a convertir esta mujer. ¿Me explico? Para que vean el alcance que va a tener este podcast y para que vean que esta es la evidencia de todo lo que viene. Así que Dios los bendiga a todos. Chicos y chicas, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Si les ha gustado, por favor, compártelo. Déjenme sus comentarios aquí que los vamos a leer, Diego, y yo los vamos a leer. Encantado de responder a todos. Los buenos, los malos y los peores. No se preocupen. Lo vamos a responder a todos. Les mando un súper abrazo, muchísimas gracias. Si no se han suscrito, suscríbanse porque voy a seguir haciendo videos, podcasts y demás. Un abrazo y un beso. Bye.